Chicos de segundo año, en nuestra materia de física, tenemos el tema circuitos eléctricos para este 19 de noviembre. Aunque ya vimos lo que es la electricidad en sí y cómo fluye, ahora vamos a entender cómo es que funciona el circuito eléctrico. En el punto importante, o sea, la corriente eléctrica que nosotros observamos cómo es que fluye, que existe tanto corriente alterna y directa, ahora vamos a entender para qué nos sirve, para qué funciona. Obviamente todos sabemos cómo encender la luz o encender algún aparato, pero dentro de todos ellos existe el llamado circuito eléctrico, por los cuales lleva diferentes puntos que van pasando para que funcione de manera correcta. En este caso comenzamos con lo que es el generador de corriente. Nuestra situación de la imagen que tenemos puede ser una pila, o en algunos elementos como la energía que utilizamos en casa, pues son generadores que están a una distancia muy lejana, pero nos hacen llegar esta corriente eléctrica. Vuelvo a repetir, lo que estamos checando ahorita es el circuito eléctrico. Se le llama circuito porque va de un lugar a otro, pero en el mismo ciclo, va circulando en el mismo ciclo. Así que pasa por diferentes puntos. El primero, que es el que genera esta corriente eléctrica, va a ser el generador. Y ya dependerá a qué voltaje se va a generar. En su mayoría aquí nosotros utilizamos 12 volts o 117, que es la que se puede encontrar en las instalaciones del hogar. Posteriormente, otro elemento de este circuito eléctrico es el conductor de conexión. Lo que es el conductor, pues en sí, para lo que nosotros conocemos, pues son los cables, ¿de acuerdo? Los cables que van, pues conectando los diferentes dispositivos. Tenemos lo que son los interruptores, que estos van a permitir abrir el circuito o cerrarlo. Cuando está abierto significa que no circulará la electricidad por ese lado. Cuando se cierra el circuito significa que va a estar circulando la electricidad. En este caso, un interruptor pues lo podemos conocer también como switch, que erróneamente a veces lo marcamos como apagador, pero si decimos apagador, ¿dónde está el encendedor? ¿No? Entonces normalmente se le tiene que llamar interruptor o de alguna forma switch. Posteriormente también tenemos al receptor eléctrico, que es lo que, pues, básicamente lo que más nos importa. En algunos casos, para manera simple, pues es el foco. En algunos otros pues será su teléfono cuando le llegan a cargar, o la computadora o un televisor. Ese es el receptor eléctrico, porque él va a consumir lo que es esta electricidad y pues nos va a generar algo, nos va a dar tal vez luz, o nos va a generar alguna imagen, o pues nos hace que podamos cargar algún aparato eléctrico. Y ese es el simple punto de lo que son los circuitos eléctricos. Tiene diferentes elementos, lo que es generador o pila, lo que es los conductores de conexión, que son los cables, el interruptor que lo va a abrir o lo va a cerrar, el receptor eléctrico, que es el que pues va a funcionar con esta electricidad. En algunos casos también se llega a utilizar en las instalaciones lo que es una resistencia. ¿Qué es una resistencia? Pues básicamente el nombre lo dice, es un bloqueo, va a resistir. En algunos puntos tenemos que bajar el voltaje que se lleva para que un foco no se queme, o en este caso muchos ya están utilizando los focos LEDs, y ellos necesitan utilizar una resistencia, o sea, un elemento de estos que ayude a bajar el voltaje y que no se queme el foco LED. Muy bien, entonces esto es la importancia, los elementos y cómo funciona el circuito eléctrico. Posteriormente tenemos que dentro de este circuito eléctrico va a existir lo que es el voltaje, que aquí está normalmente el símbolo que utilizamos para el voltaje, positivo o negativo, ¿sí? Y pues nos va a decir que si es un voltaje bajo, ya sea de 12 volts, que vuelvo a repetir, como utilizan todos los aparatos, o 117, que es la que utilizamos en casa, pero obviamente se tiene que bajar ese voltaje para que lo utilicen los diferentes aparatos. La corriente ya sea puede ser DC, o sea, directa, la cual solamente utilizamos 12 volts, o la corriente alterna, que se utiliza en 117, y en otros países hasta 250 volts se llegan a utilizar. Y por último, lo que comentábamos, la resistencia, que son estos sus símbolos, son estos dispositivos que nos ayudan a bajar el voltaje según lo deseamos, para que
pues utilicemos diferentes aparatos eléctricos. En la electrónica y en la electricidad, cada elemento tiene un símbolo. Y ahorita están aquí lo que les muestro, los símbolos básicos, como lo que es el voltaje, lo que es corriente directa, este símbolo, alterna, el símbolo de la resistencia, que puede ser cualquiera de estos dos, el símbolo de batería, de una lámpara, de un interruptor. Se pueden ver, puede estar abierto como en este caso, o cerrado, que sería acá. Cuando está cerrado, repito, está fluyendo el voltaje, bueno, la corriente, y lo que es un cable o un llamado conector también. Y bueno, pues en este caso, esto es lo que llevan hasta que les explico. Deben de pasarlo a su trabajo, a su carpeta, por favor, y posteriormente también se les queda en la carpeta esta actividad, que es una sopa de letras relacionada a lo que ya vimos, y espero que se entretengan un rato, y pues obviamente lo tienen que hacer también en la carpeta para que nos quede más familiarizados lo que son estas palabras que se seguirán utilizando pues con el resto de nuestra materia de física. Pues bien, chicos, gracias. Vuelvo a repetir, tanto esta parte se va a pasar a la carpeta, ahí lo tiene en el texto, lo ilustran, esto también lo tenemos para la carpeta, y por último, lo que es su sopa de letras. Y bueno, pues manden sus trabajos por favor a lo que es el grupo de la materia, y si existen dudas también o algún comentario, ya saben, en la descripción en los comentarios de este canal de YouTube. Pues bien, chicos, gracias y hasta la próxima.